Bienvenidos, jóvenes, a esta parte de la clase, ¿no? Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos vamos a sacar, pues, la práctica dirigida de esta semana. Recordemos que, pues, estamos abordando el tema de idealismo y materialismo alemán, ¿no? En las filosofías de Hegel y Marx. Entonces, veamos nuestra primera pregunta, jóvenes. Leemos ahí, dice, el materialismo marxista concibe al hombre como un ser principalmente activo y práctico, no solo como un ser contemplativo. Por esta razón, la tarea del filósofo consiste en realizar una ciencia reformadora de la sociedad, la construcción de un método que esclarezca el conocimiento científico, tener un saber absoluto de toda realidad en sí, no solo interpretar la realidad, sino transformarla. Jóvenes, entonces, analicemos los conceptos que encontramos en esta pregunta, ¿no? Se nos dice que el materialismo, la filosofía marxista, concibe pues al hombre eminentemente como un ser que se encuentra en una contradicción, ¿no? ¿No? Principalmente es activo, es un hombre práctico y no solamente es un ser contemplativo, teórico, ¿no? Entonces el hombre es un ser que actúa. El marxismo pone más énfasis en la parte práctica, activa del hombre. Jóvenes, y esto se debe pues justamente a una cita que Marx va a desarrollar en uno de sus, cuando realiza una lectura sobre un libro de Feuerbach, que es un filósofo alemán de la época. Y entonces él va a hacer este apunte al borde del libro de Feuerbach, ¿no? Este apunte que se va a volver famoso porque lo va a publicar Engels después de su muerte, y es la 11ª tesis sobre Feuerbach, se conoce, ¿no? Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, jóvenes, los dos conceptos, interpretar, que vendría a ser la parte teórica, la parte especulativa, la parte del conocimiento, ¿no? Que busca comprender, ¿no? Contemplativa en ese sentido, y la otra parte, ¿no? La parte de la transformación, donde encontramos ya la parte práctica, ¿no? ¿No? Ahí podríamos decir lo siguiente, para Marx y Engels existe una unidad indesligable entre la teoría y la práctica, por ello el papel del filósofo consistiría no solo en interpretar la realidad, sino principalmente en transformarla, ¿no? Y jóvenes, de esta manera, pues las alternativas ya se pueden pues deducir rápidamente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, realizar una ciencia reformadora de la sociedad, no una ciencia, ¿no? La ciencia no va a ayudar, dice Marx, porque sería algo especulativo nada más. La construcción de un método que esclarezca el conocimiento científico, tampoco, ¿no? Tampoco es algo que llama la atención mucho a Marx, el tema científico. Tener un saber absoluto de toda la realidad en sí, bueno, eso sería la propuesta hegeliana, pero en el caso de Marx no sería pues viable, ¿no? Y lo último, no solo interpretar la realidad, sino transformarla. Ahí encontramos los conceptos que se encuentran en la 11ª tesis de Feuerbach, jóvenes, sobre Feuerbach, y pues esa sería la clave, ¿no? Ahí tendríamos ya la respuesta correcta, ¿no? Muchachos, entonces hemos analizado la pregunta. Vamos ahora sí a ver nuestra clave, ¿no? Entonces ahí la clave sería la D, ¿no? Clave D. Listo, muchachos, entonces veamos la segunda pregunta. Dice, de acuerdo con George Wilhelm Friedrich Hegel, todo lo real es racional, ¿no? Con dicha frase pretende que todo cuanto acontece posee una razón de ser, ¿no? Jóvenes, para Hegel, pues, esta idea aristotélica de que el hombre es un ser racional, él la va a llevar, pues, a la aplicación de que todo en realidad, la realidad en sí misma, producto de una idea, es razón, ¿no? Todo es razón para él. Entonces, en ese sentido, esta frase, todo lo real es racional, es una parte de la frase en realidad, ¿no? La frase completa va a ser esta, ¿no? En su obra dice Filosofía del Derecho, en sus lecciones sobre filosofía del derecho, Hegel publica este concepto, ¿no? Todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional, ¿no? De acuerdo a esta tesis, el desarrollo de la realidad sigue una lógica dialéctica con la finalidad de alcanzar la libertad. De ahí que la historia tenga una racionalidad teleológica, ¿no? Eso es lo que la explicación que el profesor ha dado nos sugiere, ¿no? Nos sugiere encontrar. Jóvenes, pero la frase, todo lo que es racional es real, tiene, y las dos partes tiene una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es racional es real, nos está diciendo que todo lo que se realiza históricamente, todo lo que sucede históricamente,
está sujeto a un plan previo de la razón, ¿no? Entonces, todos los acontecimientos acontecen según este plan previo, ¿no? Esta racionalidad teleológica, ¿no? Entonces, lo otro es que los filósofos, cuando piensan sobre esto que ha acontecido, terminan también generando, pues, conceptos, ¿no? Para interpretar, ¿no? Terminan generando la comprensión de cada momento histórico. Y esta comprensión vendría a ser ya la segunda parte de la frase, ¿no? Todo lo que es real, todo lo que ya surgió, aconteció, puede también ser pensado de manera racional, ¿no? Y entonces la frase se completa ahí, ¿no? Entonces, para Hegel, jóvenes, la filosofía siempre surge posterior a los acontecimientos. La filosofía siempre interpreta los acontecimientos que ya han acontecido. No se puede hacer una filosofía sobre el futuro, dice Hegel. Solo podemos hablar de lo que ya aconteció, porque lo que ya aconteció ya es real y ahora pues lo real tiene que volverse otra vez racional, ¿no? Ya en el hecho de la interpretación filosófica, ¿no? Y jóvenes, entonces de todo esto que estamos hablando, lo que podemos inferir, y eso es algo que sí se infiere lógicamente, es que para el filósofo Hegel, la historia, porque de eso estamos hablando, la historia, es una lucha de clases sociales. Obviamente, jóvenes, esa idea pertenece a Carlos Marx. Es dirigida por la voluntad divina. Jóvenes, Hegel tiene algo de cristianismo y algo de providencialismo hay en sus planteamientos, pero obviamente esta tesis, así como está, pertenece más a Agustín de Hipona, ¿no? En Hegel hay providencialismo, pero hay también otras formas de explicar esto, ¿no? ¿Es un conjunto azaroso de hechos? No, para Hegel, jóvenes, la historia no es azarosa. Aunque así parezca, dice, en su aspecto fenoménico, en su apariencia, ¿no? Si alguien ve la historia y ve los hechos y ve solo su apariencia, dice Hegel, vamos a encontrar solo pues un conjunto de acontecimientos azarosos, ¿no? Pero jóvenes, si analizamos ya la historia desde un punto de vista pues racional, lógico, dice Hegel, ya no sería así, pues, ¿no? Ya no sería así. Listo, por eso, jóvenes, la historia, vamos a decir de ella que posee una lógica interna y un sentido, ¿no? Eso es lo que Hegel estaría más cercano al pensamiento de Hegel. Listo, muchachos, entonces borramos ahí y pasamos ya a marcar nuestra clave, ¿no? La clave sería la D, clave D. Sigamos, jóvenes. Pregunta número 3. Según Marx, la dialéctica es un proceso en el cual se llega a ser y se deja de ser, es decir, un incesante movimiento y cambio con sus relaciones consecuentes. En ese sentido, Marx consideró que el sistema capitalista es producto, jóvenes, a ver, de lo que se está planteando en esta pregunta es el devenir histórico, ¿no? Entonces, para Marx, las sociedades, ¿no? Las sociedades se van dando a partir del desarrollo económico. Entonces, en un primer momento se da, por ejemplo, lo que llamaríamos una comunidad primitiva. Después de esta comunidad primitiva va a surgir la primera sociedad ya de clases, un producto, jóvenes, del desarrollo de las fuerzas productivas y el hecho de que va a haber la apropiación del excedente de producción, jóvenes, por parte de un grupo de personas. Y entonces, a partir de ahí va a surgir las clases sociales y va a surgir la llamada sociedad esclavista, que va a preceder luego la sociedad feudal. Y la sociedad feudal, jóvenes, la disolución a través de la revolución de la sociedad feudal va a ser la que va a dar origen al capitalismo, ¿no? Entonces, cuando se nos plantea en esta pregunta que el sistema capitalista es producto de, ¿no? Es producto, o sea, ¿de dónde surge el capitalismo? Entonces ahí tenemos que hacer el análisis, jóvenes. ¿Es producto del desarrollo científico y la educación? No, este es un distractor que obviamente no se sostiene, ¿no? ¿Es la descomposición del sistema esclavista? No, porque cuando se descompone el sistema esclavista surge el sistema feudal, entonces tampoco puede ser eso. Es el producto del desarrollo y descomposición del feudalismo, es producto del desarrollo y descomposición del feudalismo. En ese sentido, jóvenes, la respuesta va a ser la clave, ¿no? Esa alternativa sí va a ser, porque el capitalismo surge posteriormente al feudalismo, ¿no? Y por último, dice, es producto del desarrollo del socialismo y los medios de producción. No, el socialismo es posterior, ¿no? Entonces ahí no entraría bajo ningún aspecto hablar de socialismo en la formación del capitalismo, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a borrar acá, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, ¿cuándo se produce este hecho de la
del paso pues, de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, jóvenes, principalmente en Francia, esto se produce con la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se decapita el rey, jóvenes, y se funda la nueva sociedad, ¿no? Y la nueva sociedad democrática, ¿no? Va a ser una democracia burguesa, ¿no? Entonces ahí tenemos, jóvenes, dice, siguiendo la dialéctica hegeliana, Marx sostuvo que cualquier orden social es la negación, conservación y superación del orden social precedente. Desde esa perspectiva, en su manifiesto comunista sostuvo, junto a Engels, que el capitalismo se desarrolló a partir de la descomposición del feudalismo, ¿no? La clave sería la C, jóvenes. Creo que era una clave obvia, ¿no? Hemos desarrollado un poquito más ahí. Vayamos a la pregunta número 3, jóvenes. Pregunta número 3. ¿Qué sostendría George Wilhelm Friedrich Hegel con respecto al Estado? Jóvenes, a ver, vamos viendo las alternativas. Que es un instrumento al servicio de las clases dominantes. Jóvenes, esta definición pertenece a Marx, ¿no? Ahí podríamos ponerle Carlos Marx. Es una institución que busca el bien común, nos vuelve libres y racionales. Jóvenes, el bien común es una noción que Hegel retoma pues, de los antiguos griegos, ¿no? La política estaba ligada al bien común. Pero ¿qué había pasado? La filosofía moderna, ¿no? John Locke, Hobbes, ¿no? Kant y otros filósofos como que habían descuidado esta noción de bien común que pertenece a los griegos, y entonces Hegel la retoma. Hegel señala que el Estado es esa institución que debe tender al bien de todos los individuos, ¿no? Y que por basarse en leyes y por ser pues la ley una expresión de la racionalidad del Estado, jóvenes, la ley misma nos hace libres y la ley misma pues es una expresión de lo racional y entonces nos hace racionales también. Entonces la respuesta que Hegel va a dar acerca del Estado es esta de acá, la alternativa B, esta va a ser la clave, ¿no? Es una institución que atenta contra la libertad de los individuos. Jóvenes, no, al contrario, ¿no? Al darse una ley, esa ley, jóvenes, genera pues un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho limita la libertad de los individuos, haciendo posible la libertad de todos, ¿no? Recordemos, la libertad del Estado es una libertad política, una libertad limitada y condicionada a ciertos principios que hay que respetar. No es una libertad anárquica, pues, ¿no? Eso es lo que Hegel nos está explicando constantemente. Por eso esta no es la clave, ya decimos. Y es el poder real que ejerce la clase más fuerte de la sociedad. No, tampoco, ¿no? Esto sería más cercano al marxismo y en realidad no tendría nada en común con lo que plantea Hegel, ¿no? Pues entonces ahí ya tenemos la respuesta, vamos borrando, vamos saliendo también. Tenemos ahí, jóvenes, entonces a Hegel, ¿no? Y bueno, dice Hegel, en sus diversos textos como la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, sostuvo que el Estado es la síntesis entre la familia y la sociedad civil, que ese es otro tema, joven, que no hemos desarrollado, en la que los ciudadanos logran la racionalidad y plena libertad, ¿no? Y plena libertad, ¿no? Listo, muchachos, entonces ahí tenemos la clave. La pregunta sería, entonces, la respuesta ya dijimos es la B, ¿no? Alternativa B. Pregunta 4, jóvenes. Vamos avanzando, jóvenes. Nos faltan 10 preguntas a no desanimarnos en este tema. A ver, tenemos aquí un texto, jóvenes. Dice, el trabajo asalariado revela la situación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón, ¿no? Entonces, el texto empieza hablándonos del trabajo asalariado y muestra cómo, pues, el obrero termina subordinándose y dependiendo del patrón, ¿no? Esa es la primera idea que encontramos en el texto. A ver, vamos a quizás a complementarla con algunos subrayados lo de Noya. Entonces acá tenemos, Marx está hablando del trabajo asalariado y muestra que hay una dependencia, una subordinación del trabajador, ¿no? Del trabajador al patrón. Dice, pero Marx quiere alejarse de una representación de las relaciones sociales como efectos de contraposición de voluntades. O sea, a Marx no le interesa el conflicto personal entre el patrón y el trabajador. Por eso dice, busca la fuente de las mismas en relaciones técnicas más primarias y fundamentales, ¿no? O sea, que él quiere explicar esa subordinación a partir de relaciones técnicas, no de relaciones voluntarias, ¿no? No de relaciones de voluntades. Sigamos. Y las encuentra, dice, ¿no? En el proceso del trabajo asalariado. Lo más visible del mismo es que el trabajador produce gastando su vida, pasa a ser riqueza que da vida a otro, pero bajo esta apropiación por el patrón del producto de su trabajo, que es lo que más le duele,
hay otra realidad oculta, a saber que el producto de su trabajo acaba teniendo vida propia y enfrentándosele, ¿no? Desde fuera, dictándole cómo debe vivir y exigiendo sumisión y reverencia. Y esa es una forma de alienación. Pues el texto parecía hablarnos empezó hablándonos del trabajo asalariado, pero mira, termina hablándonos de un concepto que no sé si recuerdas, abordamos el concepto de alienación, ¿no? El concepto de alienación. Entonces, es un concepto importante, jóvenes, ¿no? Nos dice que el trabajador, por ejemplo, en esta parte dice, gasta su vida, produce gastando su vida. Es decir, joven, el obrero va a la fábrica y todo el tiempo que está ahí en la fábrica gasta su vida, ¿no? ¿Y qué produce? Produce la mercancía. Entonces, es el trabajo del obrero quien le da vida a la mercancía, quien pone valor en la mercancía. Jóvenes, y ese valor que pone en la mercancía se vuelve ajeno a él, se vuelve ajeno al obrero. Y ahí viene el tema de la enajenación, de la alienación del trabajo. Y no solo esto, jóvenes. Las mercancías van creciendo, van aumentando y van contraponiéndose al mismo obrero. Entonces van generando la riqueza del burgués y van contraponiéndose en ese sentido, porque mientras más mercancías produzca el obrero, jóvenes, más rico va a ser el burgués y más pobre va a ser también el obrero, el trabajador. Entonces sigue aquí Marx diciendo, Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero en función del aumento de su capacidad productiva. No es el aumento de la capacidad productiva, jóvenes, es la producción del obrero lo que hace que éste se disminuya, ¿no? Este hecho paradójico responde a que el trabajador queda rebajado a mercancía. El trabajador queda rebajado a mercancía, jóvenes. Esa idea es interesante. Dice, y las mercancías valen menos cuanto más fácilmente se producen. Es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de la teoría para fundamentarlo. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, ¿no? Y cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. Pues hemos visto pues un análisis ahí del texto, lo hemos leído, lo hemos ido comentando. Vamos a borrar ahora sí nuestros añadidos. Y muchachos, veamos pues las preguntas, ¿no? Dice, de acuerdo al texto, la mercancía producto del trabajo alienado pertenece al obrero, jóvenes. ¿Qué me dicen de esa respuesta, no? Obviamente ya me estás diciendo, no, profe, no pertenece al obrero. ¿Por qué la lectura no menciona eso? No pertenece a nadie. No, no es tampoco que no pertenezca a nadie, pertenece al burgués, ¿no? El burgués va a ser el que se va a apropiar del trabajo, ¿no? ¿Realiza a su productor? No, dice Marx, ¿no? El ser humano no se realiza en su trabajo, no es que ame ese trabajo, ¿no? Eso lo leímos en el texto de la teoría. El obrero se siente, pues, fuera de sí en el trabajo. Y entonces, ¿dónde se siente bien? ¿Dónde se siente es el mismo? Dice, fuera del trabajo, ¿no? Por eso la mercancía termina oponiéndose a su productor, al obrero. Y esa sería la clave, la C, jóvenes. Entonces, marquemos ahí, jóvenes. Veamos. No, ahí tenemos un obrero, mira, está tejiendo algo, su actividad le es ajena, dice Marx, porque el producto de su actividad también le es ajeno, ¿no? La mercancía que produce el obrero no le pertenece y se vuelve contra él. ¿No? Esto el profesor hace una cita, jóvenes, del texto, dice, lo más visible del mismo es que el trabajador produce gastando su vida, pasa a ser riqueza que da vida a otro, ¿no? Esta cita nos muestra que el trabajo producido, mercancía, por el obrero no solo le resulta ajeno, sino también se le enfrenta. Listo, jóvenes, la clave sería la C. Como hemos visto ahí, estamos avanzando muy bien, jóvenes, con el tema del tiempo. Pregunta 6. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que, a ver, veamos, jóvenes, leamos y vayamos desarrollando. El obrero deja de ser una mercancía cuando toma conciencia de su situación. El obrero deja de ser una mercancía cuando toma conciencia de su situación. No, jóvenes, podemos tomar conciencia de nuestra situación y seguir siendo mercancías porque tenemos la obligación de seguir trabajando, ¿no? En la misma forma, a menos que el obrero renuncie, pero no basta con tomar conciencia de eso. Los obreros deben unirse y luchar por su emancipación. Claro, es una propuesta que Marx tiene, ¿no? Es una propuesta que Marx tiene, pero que no se deduce de esta lectura, jóvenes, ¿no? Esta lectura está poniendo énfasis principalmente en el análisis. Todavía no se llega a qué acción voy a realizar contra esta situación, contra este diagnóstico social que acabo de hacer Marx. Lo que sí encontramos en el texto, jóvenes, y es esta idea de acá, ¿no? La vida del obrero se empobrece.
Jóvenes, y se empobrece no solo en lo económico, eso también es algo que Marx deja muy claro, o sea, no es solo que el obrero gana poco, o sea, no es un tema solo económico, sino que es un tema también que el obrero carece de tiempo para cultivarse espiritualmente, para educarse, para poder pues lograr cierta, ascender a nivel, su nivel cultural, ¿no? Entonces el empobrecimiento del obrero es un empobrecimiento material por el bajo salario que recibe, y es un empobrecimiento cultural, espiritual, humano, porque su vida está reducida a una labor mecánica que no le permite pues desarrollarse. Y esto, lo paradójico es, jóvenes, que él es el que produce la riqueza y que esa producción de riqueza lo empobrece a él. Ya vimos en lo material y en lo espiritual. Entonces, jóvenes, ahí tenemos pues la clave, eso va a ser la alternativa. Y el burgués carece de fuerza de trabajo y posee solo capital. No es que carezca de fuerza de trabajo, sino que él en la producción no pone su fuerza de trabajo. O sea, en ese sentido, el burgués es el que no trabaja, pues, ¿no? Y hace pues trabajar a los proletarios, ¿no? Listo, muchachos, en ese sentido ya tenemos la clave. La clave sería la C, ¿no? Ahí tenemos una imagen también para poder explicar. Mira que tenemos al obrero, él recibe su salario de 100, imaginemos soles, y bueno, está produciendo unos zapatos, ¿no? Esos zapatos los van a vender a 300. Pero aquí hay una diferencia entre lo que él gana produciendo y lo que en la mercancía cuesta. Pero lo que más se está poniendo énfasis, joven, es en esto, en que la mercancía, al ser creada, aumenta su valor, gana un valor, recibe un valor. ¿Y quién le da ese valor? Le da ese valor el obrero. Pero jóvenes, el obrero en ese mismo trabajo que le da valor a la mercancía, él se pierde a sí mismo, él disminuye su valor, él va perdiéndose a sí mismo. Entonces, eso se llama la enajenación del trabajo, jóvenes, y la enajenación del trabajador mismo, ¿no? Listo, muchachos. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. Esa, joven, esa tesis es terrible, ¿no? Esa contradicción, esa paradoja, ¿no?, que encontramos en la producción capitalista. Este pasaje nos muestra, dice, que la miseria del obrero es proporcional a la producción de la mercancía, ¿no? Muchachos, entonces ahí tenemos la clave sería la C, ¿no? La clave C, ¿no? Vayamos desarrollando ahí, jóvenes, nuestros temas, ¿no? Nuestros temas. Vamos ahora sí, jóvenes, la pregunta 7, ¿no? Pregunta 7. Leo el texto. La dialéctica, dice, por el contrario, es la superación inmanente en donde la exclusividad y la limitación de las determinaciones del entendimiento se presentan tales cuales son, es decir, como su propia negación. Todo finito tiene característica de suprimirse, dicen, ¿no? Jóvenes, mira, todo este texto habla pues del proceso dialéctico a la hora del conocimiento, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es las determinaciones del entendimiento, ¿no? Cada idea que uno tiene acerca de algo se va probando a lo largo del desarrollo dialéctico y se va negando a sí mismo, ¿no? Vamos descubriendo de que algo pensamos que es la verdad, pero no lo es una apariencia, y entonces se niega y sigue ese proceso, ¿no? El factor dialéctico constituye pues el alma motriz del progreso científico y es el principio por el cual se penetra solamente en el contenido de la ciencia una trabazón y una necesidad inmanente, y del que depende en general la elevación verdadera y no exterior por encima de lo finito. Jóvenes, por el contenido de la cita anterior podemos deducir que este pensamiento corresponde a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? En su enciclopedia de las ciencias filosóficas expuso el proceso dialéctico, que supone pues una negación, conservación y superación, ¿no? Aufhebung. Bueno, el texto pertenece pues a Hegel, ¿no? Eso no creo que quepa duda, ¿no? Otro personaje que habla de la dialéctica es Marx, ¿no? Recordemos, pero en Marx la dialéctica, dice, lo que ha hecho es poner, ¿no? Poner de cabeza, ¿no? Poner de cabeza. Marx dice, yo he corregido la dialéctica hegeliana, yo le he puesto bien, ¿no? La dialéctica hegeliana estaba de cabeza, yo le he puesto al derecho, correctamente, como debía estar. Tenemos hoy la pregunta 7, jóvenes, con esto estamos llegando ya a la mitad de nuestra clase. Pregunta 8, Alberto. Vayamos desarrollando ya la última parte. Teniendo en cuenta que para Marx la historia es una lucha de clases, señale lo correcto en relación al Estado. Entonces, miren, nos están preguntando acerca de nuestras ideas sobre el Estado. Entonces, vamos viendo las ideas. Dice, es una institución que busca el bienestar colectivo de las personas. El bienestar mayoritario, bienestar colectivo. Esta idea es una idea romántica, jóvenes, hegeliana, más parecida a la filosofía de Hegel que a la de Marx, ¿no? Marx es un poco más crítico del Estado. Marx dice, falso, diría Marx, porque el Estado
es un instrumento de dominación, no lo que nos quieren hacer creer de que busca el bienestar. Eso es una forma de decir. Jóvenes, 2, se extinguirá con la desaparición de las clases sociales. Esa es la propuesta marxista, jóvenes, que el Estado tarde o temprano tiende a desaparecer. Y lamentablemente, jóvenes, en ese sentido, la teoría de Marx, pues, hasta ahora no ha logrado, pues, darse en esa hipótesis, ¿no?, que él tenía, ¿no? Él tenía de que el proletariado, al tomar el poder, a formar la llamada dictadura del proletariado, esta dictadura se iba a disolver con el tiempo, ¿no? Lo que se ha visto en los hechos de las sociedades, pues, que han desarrollado sus revoluciones socialistas, es que el Estado ha terminado predominando y se ha vuelto generalmente dictaduras fuertes, ¿no? Y entonces no ha habido, pues, esa extinción del Estado, no ha habido ese paso a la sociedad comunista, que es lo que Marx propugnaba teóricamente. Entonces, eso habría que repensar la tradición marxista en ese sentido, ¿no?, en esa propuesta. Listo, muchachos. ¿Por qué en una sociedad comunista se puede prescindir del Estado, ¿no? En una sociedad ya comunista, no en la sociedad socialista, que es la sociedad de transición, jóvenes. Dice, ¿el Estado es un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante? Sí. Ahorita, en la democracia burguesa, el Estado sirve a la burguesía, dice Marx. Pero en una dictadura del proletariado, en una democracia ya socialista, proletaria, el poder lo van a tener los proletarios. Entonces, la clase dominante es la que impone, pues, el poder en el Estado, ¿no? Y eso sería verdadero. Y por último, jóvenes, dice, ¿es el conjunto de individuos que participan del proceso de producción? No, eso no tiene nada que ver con el Estado. Entonces ahí la clave sería 1 y 2. 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Clave D. ¿No? Clave D. Listo, muchachos, entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a pasar pues a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. Pregunta 9. Pregunta 9. Tenemos ahí un texto, jóvenes, un texto de Hegel. Los textos de Hegel son complejos. Pero este texto creo que se puede leer, es de mayor fácil lectura. Dice, de ninguna idea se sabe tan universalmente que es indeterminada, sentida de múltiples formas, amplia, y por ello sujeta realmente a los mayores equívocos, como la idea de la libertad. O sea, jóvenes, Hegel nos está diciendo, bueno, la idea de la libertad es una idea que es indeterminada y que por ello, pues, cae en diversos equívocos, en diversas formas de interpretación. Y ninguna, dice, corre en boca de todo el mundo con tan escasa conciencia de sí misma. O sea, todos hablamos de libertad como si supiéramos lo que es la libertad, nos dice Hegel, ¿no? Como el espíritu libre es el espíritu real, los errores sobre él tienen consecuencias prácticas tanto más monstruosas cuanto que cuando los individuos y los pueblos han acogido de una vez en su mente el concepto de libertad por sí. Ninguna otra cosa tiene una fuerza tan indomable, precisamente porque la libertad es la esencia del espíritu y es su realidad misma. Partes enteras del mundo, África y Oriente, nunca tuvieron esta idea, ni la tienen aún, dicen, ¿no? Los griegos y los romanos, Platón, Aristóteles, ni siquiera los estoicos la tuvieron, dice. Por el contrario, sabían solamente que el hombre es libre de nacimiento, como ciudadano ateniense, espartano, etc., o mediante la fuerza del carácter y la cultura, mediante la filosofía. Esta idea de libertad llegó al mundo, jóvenes, por obra del cristianismo, para el cual el individuo tiene valor infinito, y siendo su objeto al fin el amor de Dios, está destinado a tener relación absoluta con él como espíritu. Y a que habite Dios en el hombre, esto es, el hombre está destinado a la suma libertad. Pero la libertad misma, primero es solo concepto, principio del espíritu y del corazón, y está destinada a desarrollarse como objetividad, como realidad jurídica, moral, religiosa y como realidad científica. Listo, muchachos, entonces recordemos que en la filosofía de Hegel, la historia es un proceso de desarrollo, es un camino, una búsqueda que realiza el espíritu, que es en este sentido los seres humanos, del concepto llamado libertad, ¿no? Y la historia se va realizando a partir de esta realización, a esta comprensión y realización del concepto de libertad. Entonces Hegel nos está hablando de ello. Hegel es cristiano, jóvenes, ¿no? Se nota ahí su cristianismo,
¿no? Él habla pues de que el concepto de libertad fue desarrollado a nivel ya universal por el cristianismo, no es una idea que aporte el cristianismo, y que esa idea pues se va a tener que realizar luego ya en los diversos planos, ¿no? En los planos jurídicos, moral, religioso, entonces, pero es una idea que brota ahí, que tiene su origen en ese concepto, ¿no? Entonces, es interesante esta propuesta hegeliana, jóvenes, ¿no? Entonces vamos a terminar ya. Dice, de acuerdo con el texto, en Atenas se consideraba libre, bueno, el texto lo esclarece muy bien, dice, en la ciudad griega, ¿no? Solo eran libres aquellos que como ciudadanos, ¿no? Entonces en esta clave, aquí sería la B, ¿no? Creo que ahí no hay ningún tipo de, de réplica que dar, el texto lo dice directamente, ¿no? A los esclavos, a todo hombre, a solo a los dioses, no, ¿no? Todo hombre no, ¿no? Solo los ciudadanos atenienses, ¿no? Los miembros de mi polis son los libres. Listo, muchachos, sigamos acá. Según el texto, ¿no? Jóvenes, ahí está ya la respuesta, ¿no? El cristianismo impuso la idea de que lo propio del hombre es la libertad, ¿no? La idea de hegeliana por excelencia, ¿no? Listo, muchachos, creo que esto se deriva del texto, no hay que profundizar en una explicación ya de este tema. Bueno, y vamos a pasar a la pregunta número 11. Y así vamos avanzando ya con nuestra explicación. Dice, según la doctrina hegeliana, el espíritu tiene tres formas básicas. Es subjetivo en su forma de relación consigo mismo, es objetivo si se le considera como actividad y los productos de esa actividad también son objetivos, y si vemos el espíritu como unidad de la objetividad y la subjetividad, entonces tenemos jóvenes, entonces recordemos que en la filosofía hegeliana hablábamos primero de un espíritu subjetivo, acá está 3.1, ciencias de la interioridad humana, y de ahí pasamos jóvenes al llamado espíritu objetivo, ciencias de lo interpersonal, y por último pues al espíritu absoluto, ¿no? Que es la síntesis, ¿no? De ambos. Jóvenes, y en este caso pues de la síntesis del espíritu subjetivo y objetivo saldría el espíritu absoluto, la clave sería la B, ¿no? La B, ¿no? Listo, muchachos, pasamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Listo, jóvenes, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. Pregunta 12. Dice, Marx menciona en su obra debería ser Manuscritos Económicos Filosóficos, que el trabajador pone su vida en el objeto que produce. Ya habíamos visto, ¿no? Al yo trabajar, estoy poniendo un valor en la mercancía, ¿no? Entonces, el trabajador pone su vida en el objeto que produce. A partir de esta transferencia, su vida no le pertenece a él, sino al objeto. Por tal razón, el trabajo, jóvenes, permite la realización del obrero. En la lógica de Marx, jóvenes, en el trabajo capitalista, en el trabajo alienado, no. La producción aumenta cada vez más. Obviamente, jóvenes, al poner tu vida y el valor de lo que haces hay aumento, pero tampoco creo que sería la clave, ¿no? Es algo que sí sucede, pero no va por ahí la pregunta en Marx, ¿no? El trabajo queda enajenado. Ese es el concepto que Marx quiere desarrollar ahí, ¿no? La enajenación del trabajo. La conciencia del trabajador es más elevada, no un trabajo mecánico, un trabajo rutinario, repetitivo, la conciencia del trabajador más bien queda disminuida, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la clave sería pues la C, ¿no? La C. Estamos viendo aquí, jóvenes, las famosas fábricas, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Donde los trabajos pues, eran trabajos rutinarios, mecánicos. Y bueno, pues Marx consideraba de que en ese tipo de ambiente se producía un trabajo enajenado, ¿no? ¿No? Acá la respuesta nos dice, Marx en sus manuscritos de 1844 expuso 4 sentidos de enajenación, alienación, del objeto, de la fuerza de trabajo, del ser genérico y de la humanidad, ¿no? La pregunta refiere al primer sentido, ¿no? Las 4 enajenaciones, jóvenes. Clave C. Bueno, vayamos ya a la penúltima pregunta, pregunta 13, ¿no? Ahí tenemos un texto otra vez, a ver, vamos desarrollándolo y con eso ya vamos terminando nuestra clase el día de hoy. A ver, dice, el pensamiento es en sí libre y puro, pero ordinariamente se presenta en cualquier forma. Es pensamiento determinado particular. Como tal, posee 2 determinaciones. Primero, siempre aparecen producciones determinadas del espíritu humano.
por ejemplo, el arte. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro y limitado. En otras producciones del espíritu humano es necesario que el pensamiento esté ligado a un objeto y contenido determinados, de esta manera que aparezca como pensamiento ilimitado o definido. Segundo, el objeto no es en general dado. En la intuición tenemos siempre un objetivo determinado, un objetivo particular ante nosotros, la Tierra, el Sol, etc. Los encontramos ante nosotros, sabemos de ellos, creemos en ellos como en la autoridad de los sentidos. En tanto que el objeto es dado, el pensamiento, la conciencia y el yo no son libres. Entonces la filosofía nos enseña a pensar, enseña cómo tenemos que comportarnos con todo eso. Maneja objetos de una índole peculiar. Tiene por objeto la esencia de las cosas, no los fenómenos. Por eso también es interesante, jóvenes. La filosofía no considera esta representación, sino la esencia de los objetos. Y esta esencia es el pensamiento mismo. La filosofía tiene por objeto también al pensamiento mismo. El espíritu es libre, mientras que el pensar se ocupa consigo mismo, pues es en sí. Jóvenes, lo que Hegel nos está diciendo es que el pensamiento humano no tiene como objeto solo los objetos determinados, ¿no? Las cosas que parecieran, sino que al buscar la esencia de estos objetos, se va a encontrar con la sorpresa de que la esencia de estos objetos va a ser la razón en sí misma, y si el pensamiento también es razón, o sea, vamos a encontrar que al final nuestra razón que quiere conocer las cosas y descubre que en ellas también hay cierta racionalidad, la razón se está conociendo a sí misma. Entonces el pensamiento está descubriendo que al filosofar estamos autopensándonos, ¿no? Es la autoconciencia, más o menos, del pensamiento, ¿no? Hegel va a plantear por ahí esa idea. Entonces, Hegel plantea la identidad entre el sujeto pensante y el objeto pensado. O sea, él cree que hay una identidad ahí, y la identidad es que ambas son cosas propiamente racionales, ¿no? Listo. Entonces, dicho esto, jóvenes, la pregunta 13 nos dice, según la lectura, cuando observamos un fenómeno proveniente de la experiencia, bueno, según la lectura, la mente capta la esencia del objeto. Jóvenes, no captamos la esencia del objeto. El pensamiento no posee libertad. Si estamos viendo cosas determinadas, esa va a ser la respuesta, jóvenes. Elaboramos una filosofía ilimitadamente, ¿no? No. Lo que está diciendo Hegel es todo lo opuesto. Captamos solo objetos naturales. Bueno, si fuéramos jóvenes empiristas, sí, dijéramos eso, ¿no? El empirismo sí diría esta tesis, pero esta tesis no es la que Hegel está defendiendo. Entonces, borramos aquí, jóvenes, la clave sería la B, ¿no? Si es que no me equivoco. Entonces, según el texto, la filosofía, el objeto de estudio del pensamiento son las esencias de las cosas, y cuando logre pensarse a sí mismo, autorreflexión, habrá logrado su plena libertad, ¿no? Mientras no se piense a sí mismo y siga pensando las cosas, no poseerá libertad. Eso es lo que se deduce del texto, ¿no? Y por último, jóvenes, la pregunta 14. La filosofía tiene como característica jóvenes, entonces ahí tenemos que completarlo. La libre investigación natural, ¿no? La autoridad de la experiencia, la autonomía de la autorreflexión, ¿no? La objetivación de los fenómenos. Joven, a Hegel no le importa el estudio de lo natural, ¿no? Suena como que el estudio de las ciencias naturales. La autoridad de la experiencia, más bien, Hegel es crítico de los empiristas, ¿no? La objetivación de los fenómenos, tampoco le interesa el tema de los fenómenos, ¿no? Lo que sí le interesa es la autonomía de la autorreflexión, el hecho de que nuestro pensamiento sea libre, ¿no? Es lo que está manifestando en su texto. Entonces, la clave aquí sería la C, jóvenes, ¿no? Vamos a borrar ahí y bueno, con eso vamos terminando ya, ¿no? ¿No? Dice, la filosofía no considera esta representación, sino la esencia del objeto, y esta esencia es el pensamiento mismo, ¿no? La filosofía tiene por objeto también el pensamiento mismo, y es libre mientras el pensar se ocupa consigo mismo, pues es en sí, ¿no? Entonces, pensar sobre mi pensamiento es autopensarme, autorreflexionarme, ¿no? Y eso es lo que permite la libertad. Entonces, autonomía, libertad, autorreflexión, pensar nuestro pensamiento. La clave sale, jóvenes, ¿no? La clave es la letra C. Jóvenes, y con esto hemos llegado pues al final de nuestro solucionario de la práctica dirigida el día de hoy, ¿no? Entonces ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, muchachos. Cuídense, ¿no? Y gracias pues por su confianza, ¿no? Nos vemos.